Buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Punto por Punto. Mi nombre es Joaquín González y como siempre hablamos de fútbol uruguayo, donde nos debemos trasladar al lunes pasado, ya que Peñarol culminó la fecha enfrentando a Liverpool en el campeón del siglo, en lo que fue derrota 2-0 para el aurinegro sobre el negro de la cuchilla. Y pasando a esta nueva fecha, el viernes, la Labrinario y Central Español, en lo que fue goleada del Pionero 6-1, Progreso le ganó a Wander 2-1, Racing y Defensor igualaron 1-1, igual resultado para Cerro y Torque, así como también Danubio y Deportivo Maldonado. Culminando el domingo, ayer por la noche, Nacional en el Centenario de visita le ganó 3-1 a Liverpool. Hoy hay doble cartelera para cerrar la fecha, Boston River ante Cerro Largo y a la noche Peñarol enfrenta a Juventud. Nueva semana de Copa Libertadores, donde Nacional en el Gran Parque Central recibió a Deportes Tolima y le ganó 3-1. Además, Peñarol también de local tuvo la visita de Platense en lo que fue derrota del aurinegro 2-1. Pasando a la Sudamericana, Torque visitó al Palestino en Chile y le ganó 2-0, comandando su grupo. Boston River en Colombia enfrentó a Millonarios y perdió por la mínima. Juventud viajó a Brasil para enfrentar al Mineiro y se trajo una derrota por 2-1 en la hora. Las vueltas de los cuartos de final en las competencias internacionales en Europa son un hecho. En la Champions, el PSG repitió el resultado de la ida y le volvió a ganar 2-0 al Liverpool. El Barcelona le ganó en el Metropolitano 2-1 al Atlético de Madrid, pero con el 2-0 que tenían en contra de la ida no le fue suficiente para los culés, y el pase fue para los colchoneros que enfrentarán al Arsenal, que en Emirates igualó sin goles ante el Sporting Club de Portugal. Y el rival de vigente campeón será el Bayern Múnich, que en el partido del año le ganó 4-3 al Real Madrid en el Allianz Arena. En la Europa League, el Friburgo volvió a ganar al Celta, esta vez 3-1 en España y sigue. Aston Villa goleó 4-0 al Bolonia para cerrar la llave. El Nottingham Forest por la mínima le ganó al Porto y avanzó, y el Braga, que iba perdiendo 2-0 ante el Betis, lo dio vuelta y ganó 4-2. En las semis tendremos duelo inglés entre Nottingham Forest y Aston Villa, y del otro lado del cuadro el Braga enfrenta al Friburgo. Finalizando con la Conference, donde la Z Alkmaar igualó 2-2 ante el Shakhtar y los ucranianos avanzan tras el 3-0 de la ida a su favor. El Estrasburgo remontó tras perder 2-0 la ida ante el Mainz. En Alemania se hizo fuerte en Francia y goleó 4-0 a los teutones para seguir. El AEK de Atenas ganó 3-1 al Rayo Vallecano, pero por el 3-0 de la ida avanzan los españoles. La Fiorentina superó 2-1 al Crystal Palace, pero no le alcanzó para dar vuelta a la serie, ya que en Inglaterra habían perdido 3-0 y los Eagles avanzan. Así que las semis quedan de la siguiente manera: Rayo Vallecano enfrenta al Estrasburgo y el Shakhtar al Crystal Palace. En el panorama liguero, comenzamos con la Premier, donde Brentford y Fulham abrieron la fecha 33 igualando sin goles. El Bournemouth de visita se trajo 3 puntazos tras ganarle 2-1 al Newcastle. Tottenham y Brighton empataron 2-2 y los Spurs siguen en descenso. El Manchester United en Stamford Bridge superó por la mínima al Chelsea. El Liverpool al 90+10, en la última, le ganó el derby de Merseyside al Everton con el gol de Van Dijk, gracias a un córner certero de Szoboszlai por 2-1. El Aston Villa sufrió, pero le ganó 4-3 al Sunderland. Nottingham Forest se escapa del descenso, con hat-trick de Gibbs White, goleó 4-1 al Burnley y se aleja 5 del Tottenham, que hoy es el último descendido a Championship. En el duelo del fin de semana, Manchester City y Arsenal se enfrentaron en Etihad, en lo que fue triunfo 2-1 de los Citizens para quedar a solo 3 puntos de los Gunners, debiendo un partido y pudiendo igualar la línea de los de Arteta. En estos momentos, Crystal Palace y West Ham culminan la fecha. Pasando a España, y el fin de semana no hubo actividad liguera, ya que fue la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, donde los colchoneros y donostiarras empataron 2-2 y por penales los vascos superaron 4-3 a los madrileños, con lo cual tendremos actividad en 3 semanas y el fin de semana que viene, así que habrá doble dosis futbolero para el lunes que viene a repasar en España. Llegando al calcio, el viernes, Como visitó a Sassuolo y perdió 2-1 para abrir la fecha. El Inter goleó 3-0 al Cagliari. Napoli no pudo ante el Lazio y en el Diego Armando Maradona perdió 2-0. Roma y Atalanta empataron 1-1. El Milan de visita por la mínima superó a Hellas Verona para recuperar la segunda posición que tenía el Napoli. La Juventus obtuvo la victoria ante Bolonia por 2-0 y ahora en estos momentos el Lecce y la Fiorentina terminan una nueva jornada. En la Bundesliga, San Paulo y Colonia inauguraron la jornada 30 el viernes empatando 1-1. El Leverkusen perdió su casa 2-1 ante el Habsburgo. Por el mismo resultado, el Hoffenheim de local superó al Dortmund. El Leipzig se hizo fuerte de visitante y obtuvo un triunfo clave 3-1 entre el Frankfurt para quedar en el top 4. Y finalizamos con el líder, Bayern Múnich, que le ganó 4-2 al Stuttgart y se consagró campeón conquistando la liga alemana por vez número 35 en su historia. Culminando con el Championat, donde el Lens el viernes remontó tras ir perdiendo 2-0, le ganó 3-2 al Toulouse para seguir prendido a la lucha por el campeonato. El Lorient superó 2-0 al Olympique de Marsella. Lille y Niza igualaron sin goles. Mónaco y Auxerre también empataron pero 2-2. El Rennes goleó de visita 3-0 al Estrasburgo
y el PSG perdió en el Parque de los Príncipes 2-1 al El Lyon y aunque debe un partido tiene un solo punto de ventaja a la cima contra el Lens. La sección de uruguayos en el exterior la abrimos el lunes a la noche, en Chile con gol de Kevin Méndez, para el triunfo por la mínima de la Unión La Calera sobre Deportes Concepción. Este fin de semana tuvimos doblete de Thiago Vecino, que entró desde el banco para darle la victoria 3-2 a O'Higgins ante Cobresal. Por Libertadores volvió a convertir Thiago Palacios, esta vez hizo el gol del triunfo para Estudiantes en el 2-1 ante Cusco. Georgian de Arrascaeta marcó y asistió en el 4-1 del Flamengo ante el DIM. En Estados Unidos, gol de Diego Faúndez para el New England Revolution por la Copa, donde fue 1-1 ante Rhode Island, y luego por penales avanzó el equipo del uruguayo. En la MLS, gol de Facu Torres en el 3-3 de Austin ante Toronto, y también por la Liga anotó Lucas Sanabria en el 2-2 de Los Ángeles Galaxy enfrentando a Dallas. Por la Conca Champions, gol del Toro Gabriel Fernández en lo que fue 1-1 y eliminación del Cruz Azul frente a Los Ángeles Fútbol Club, el cual volvió a convertir el fin de semana por la Liga MX también en el 1-1 de su equipo ante Tijuana. En la misma competencia, Rayito Brian Rodríguez hizo un doblete para el triunfo 2-1 del América frente al Toluca. En Argentina, el Colo Juan Ignacio Ramírez convirtió en el triunfo 3-2 de Newell's ante Unión Santa Fe. Pasando por Rusia, tuvimos gol de Marichal en el empate 1-1 del Dinamo de Moscú frente al Nizhny Novgorod. También anotó Juan Magoselli para el Krasnodar en el 2-2 frente al Báltica. Continuamos en Brasil, donde el Puma Rodríguez de penal anotó en el 2-1 del Vasco da Gama frente a San Pablo. Y de Arrascaeta, que mencionábamos anteriormente, convirtió en la Libertadores. El fin de semana lo hizo en el Brasileirao, en el 2-0 de Flamengo ante Bahía. Volvemos al viejo continente gracias al gol de Gonzalo Petit en España, lo que fue derrota 4-1 de Granada ante el Albacete. Y finalizamos en Latinoamérica, más precisamente en Colombia, con gol y asistencia de Franco Faúndez en la goleada 5-0 de Santa Fe frente al Cúcuta. Pasamos al mundo del tenis, donde esta semana en el apartado masculino tuvimos 2 ATP 500 en España y Alemania. El torneo en Múnich lo ganó Ben Shelton, que superó en la final 6-2 y 7-5 a Flavio Cobolli y logró el segundo título del año tras Dallas. Y el Conde de Godó fue para el francés Arthur Fils, que obtuvo la victoria ante el ruso Andrei Rublev 6-2 y 7-6. En el apartado femenino se disputó el WTA 500 de Stuttgart y el 250 de Rouen, donde en Alemania campeonó la número 2 del mundo, Rybakina, que le ganó 7-5 y 6-1 a Muchova, logrando su segundo título de la temporada. Y en Francia fue la final de ucranianas, que ganó Marta Kostyuk por 6-3 y 6-4 frente a Verónica Podres. Trasladándonos al mundo del básquet, la Liga Uruguaya se asoma al final de la liguilla. Tuvimos 3 duelos esta semana. El martes 2, Defensor y Malvin, que sobre la bocina del alargue lo ganó el Playero con triple de Webster por 80-79. Y Aguada también con un partido de infarto superó a Braica, que faltando 7 segundos con un triple cada uno. Y gracias a un libre en el último segundo del Pepo Santiago Vidal, el aguatero superó 102-100 al Macabeo. Tuvimos también otro partido el viernes entre Peñarol y Aguada, donde el aurinegro se repuso tras 2 derrotas y le ganó 103-95 al Aguatero. El fin de semana, Nacional disputó el Final Four de la Champions League Américas en Buenos Aires. El Bolso enfrentó al viernes al Ceci Franca brasileño y perdió 83-71, con lo cual el sábado decidió el tercer puesto ante Flamengo, donde culminó con el torneo con una victoria. Y tercer puesto para el Bolso tras golear 94-65 al Mengao. Pasando a Europa, el Tenerife jugó el tercer y último duelo en los cuartos de final de la Champions frente al Galatasaray y luego apulió 99-59 con 3 puntos de Fittipaldo para citarse el Final Four a disputarse el Badalona. En la Liga Andesa tuvimos al Manresa visitando al Bilbao, trayéndose un triunfo por 84-80 con 14 de Duval. Zaragoza también de visitante obtuvo la victoria 78-74 ante Gran Canaria con 9 puntos y 9 rebotes de Joaquín Rodríguez. Y cerramos la fecha con 3 de 3 triunfos de visitante, ya que el Tenerife le ganó al Real Madrid 95-90 con escasos minutos de Fittipaldo. Culminando con la NBA, donde entre martes y miércoles tuvimos los primeros duelos del play-in. En el Este, los Sixers con 31 de Tyrese Maxey superaron 109-97 al Magic para que los de Filadelfia enfrenten a los Boston Celtics. En el otro duelo, los Hornets en el alargue le ganaron 127-116 al Heat y lo dejaron fuera de competencia. El último lugar a playoffs se lo disputaron entre Orlando y Charlotte y fue triunfo del Magic sin inconvenientes 121-90 para enfrentar a los Detroit Pistons. Las demás llaves en el este quedan de la siguiente manera: además de Celtics y Sixers junto a Pistons y Magic, tenemos Knicks contra Hawks y Cavaliers contra Raptors. En el oeste, Portland superó 114-110 a Phoenix con 41 de Deni Avdija y se enfrentan a San Antonio. Y en el otro duelo, los Warriors superaron con 35 de Curry 126-121 a los Clippers para enfrentar en el último boleto de playoff a los Suns, en lo que fue victoria para los de Phoenix 111-96 y se cruzan con el vigente campeón Oklahoma City Thunder. Además de los duelos mencionados entre Spurs y Blazers junto a Thunder y Suns,
También tenemos Nuggets y Timberwolves y finalizamos con Lakers y Rockets. El camino al Larry O'Brien Trophy está diagramado, ya el sábado comenzaron a disputarse las llaves, pero la semana que viene repasaremos bien los resultados. Ahora solo queda disfrutar, ya que hasta junio para decidir al nuevo campeón de la mejor liga del mundo. Pasamos a la sección de especiales, donde tenemos la primera de las 3 fechas del Rugby 7 para los Teros, donde en Hong Kong se enfrentaron a Sudáfrica, perdiendo 12-7, también fue derrota ante Argentina por 40-19 y contra España no se pudo por 21-0. Se obtuvo la primera victoria en las semifinales por el 9º puesto ante Alemania 35-12 y cerramos contra Gran Bretaña con triunfo 26-14 situando a la selección en el 9º puesto de este primer torneo, con lo cual en un mes, a final de mayo, nos veremos en Valladolid para lo que será la segunda etapa. Continuamos con otro de los deportes, el beach handball, ya que la selección femenina tuvo en Lima su repechaje para el Mundial. Las celestes se enfrentaron a Chile y Perú en búsqueda del pasaje rumbo a Croacia, 2 partidos contra cada rival, era el formato del torneo. El debut fue ante Chile en el primer día de competencia, que se logró ganar 2-0, primer chico disputado 16-14 y segundo con mayor contundencia 22-12. En el segundo día se jugó ante el equipo anfitrión, en lo que fue también 2-0, 18-4 y 26-6 el resultado en cada uno de los chicos, y el viernes finalizó la actividad con doble cotejo, el segundo contra Perú, que fue 24-6 y 18-0 respectivamente, y el final contra Chile con un primer set de infarto que se ganó 17-16 y se confirmó el pasaje a Croacia con el 18-14 del segundo, y los 4 triunfos sobre 4 cotejos aseguran la participación mundialista de la selección conducida técnicamente por Maximiliano Malfatti. Con esto cerramos una semana más cargada de información y nos volveremos a ver en 7 días para hablar de más y mejores noticias del mundo de los deportes. Muchas gracias.